Y ecuatorianos, la sentencia de Carlos Bernal en el caso Reconstrucción de Manabí, ¿es justa o es desproporcionada? El exsecretario del Comité de Reconstrucción de Manabí, Carlos Bernal, fue condenado a 13 años de prisión por el delito de peculado tras ser acusado por la Fiscalía General del Estado. La sentencia dictada por la Corte Nacional de Justicia también incluye una multa equivalente a 60 salarios mínimos vitales y una indemnización de 250 millones de dólares. Este caso se enmarca en las investigaciones por presuntas irregularidades en los fondos destinados a la reconstrucción de zonas afectadas por el terremoto de 2016 en la provincia de Manabí. Sin embargo, Roberto Calderón, abogado defensor de Bernal, ha señalado que esa sentencia es desproporcionada. Y nosotros lo hemos dicho aquí, es tan desproporcionada que está fuera de foco. Pero vamos a mirar. Él no tenía ninguna causa penal pendiente, él viajó a los Estados Unidos y desde esa fecha él consideró fundar una empresa para la distribución de alimentos, la cual todavía la mantiene, así es que sus expectativas de trabajo y de residencia siguen siendo los Estados Unidos. Él considera que la sentencia, no la sentencia porque no se ha emitido todavía, pero la decisión de jueces que fue anunciada de manera oral, es injusta, no corresponde a la realidad y no corresponde sobre todo al actuado en la audiencia de juicio, que eso es lo que más le produce pues insatisfacción, incomodidad y sobre todo sorpresa. El caso es sobre peculado. El delito de peculado es la distracción, apropiación, abuso de fondos públicos que están destinados, según dice Fiscalía en este caso, para obras prioritarias y que no se cumplió el concepto, el criterio de prioridad según lo que definía la Ley de Solidaridad del 2016. Pero recordemos que esta ley hablaba no solamente de reconstrucción, construcción, sino también reactivación económica. Y ahí es donde los proyectos que son obra nueva entran para el tema de reactivación económica. Si es que no tenemos vías en buen estado, si es que no tenemos las facilidades pesqueras listas para operar, si es que, por ejemplo, puentes se encuentran destruidos, o se necesita ampliarlos para que la capacidad de tránsito sea mayor, eso es reactivación económica. Además que esas obras siempre van a generar contrataciones, compra de materiales, etcétera. Eso brinda también trabajo a mucha gente, así es que eso no fue debidamente considerado en la audiencia de juicio, pero lo más grave es que de los 11 proyectos que se consideran, según Fiscalía, que no eran prioritarios, está uno que me llama mucho la atención, que es el derrocamiento y la remoción de escombros. Y yo me pregunto, ¿cómo no va a ser prioritario si estamos con un sismo que se acaba de caer edificios, hay víctimas que rescatar? ¿Cómo no va a ser prioritario el proyecto de remoción de escombros si tiene que ver también con el rescate de las víctimas? Así es que es algo pues totalmente tirado de los cabellos. En efecto, Roberto Calderón, abogado defensor de Bernal, ha señalado que la sentencia es desproporcional y asegura que su cliente no manejó directamente los recursos públicos, sino que cumplió funciones técnicas dentro del comité. Desde su perspectiva, el peso de la responsabilidad penal recae injustamente sobre Bernal, mientras otros actores con mayor injerencia en la gestión de los fondos no han sido sancionados de la misma manera. Esta crítica refleja un debate recurrente sobre la justicia penal en casos de corrupción. Si se está castigando realmente a los principales responsables o solo a figuras periféricas. Es terrible, una condena de 13 años ecuatorianos sin que te hayas comido un centavo y dicen que no, que se lo repartió entre la familia. Ya quisieran, ¿no? Pero ha tenido que emigrar a Estados Unidos para trabajar porque aquí señalaban a los correístas como una fiebre amarilla. Eso representa la persecución que hay en el Ecuador, que es extremadamente grave. Pero vayamos a mirar y venimos a la conclusión. Firmados como por ejemplo demolición y remoción de escombros, que esto fue en abril del 2016, construcción de la carretera Yede-Mataje, esto fue el 15 de agosto del 2016, reconstrucción del espigón en San Mateo, esto fue el 26 de agosto de 2016, construcción de acceso de la ciudad de Bahía de Caracas, esto fue el 12 de septiembre del 2016, construcción del puente sobre el río Jama,
12 de septiembre del 2016, construcción del Parque Las Vegas. 10 de octubre del 2016, facilidades pesqueras Crucita, Puerto López, Chamanga y Cojimíes. 29 de diciembre del 2016, construcción del tramo de acceso de la vía Manta, Redondel, Imperio, Coliza. 30 de marzo del 2017. Entonces, no tiene ninguna lógica decir que el 22 de mayo del 2017 se priorizaron proyectos, que el comité recién en esa fecha pues puso como prioridad proyectos, porque estos proyectos ya se los venía desarrollando con anterioridad. Y Carlos Bernal no tenía voto en el comité de reconstrucción. Entonces, si no tiene voto, ¿cómo puede él priorizar proyectos, según dice en la audiencia de juicio la acusación? ¿Sí? Tiempo antes de la reunión del 22 de mayo del 2017. Entonces, no es cierto que en esa reunión se priorizó proyectos, sino que estos ya se venían construyendo y lo que se hizo es ratificar la priorización de esos proyectos a cargo del comité. Además, dice un poco, haciendo pensar que se lo hizo al apuro porque dejaba ya el cargo Jorge Glass. Eso no es cierto, porque recordemos que en el gobierno de Lenín Moreno, Jorge Glass fue electo también como vicepresidente y lo ejerció pues por algún tiempo posterior. Carlos Bernal, por ejemplo, él estuvo desde mayo del 2016 hasta enero del 2018, entonces no tiene lógica pensar que en mayo del 2017 estaban haciendo algún tipo de reunión al apuro, como se ha querido pues vender la idea. Cuando se calcula la indemnización, se debe calcular lo necesario para que la víctima pueda ser resarcida en el perjuicio que se le causó. En este caso, todas las obras están construidas, todas las obras, los 11 proyectos se han construido. Y no es por haberse llevado el dinero, no es porque faltan esos 250 millones. De hecho, la acusación señalaba 225 millones y la Corte de Yapa les está poniendo 25 millones más. Y dicen que esto es por el daño material e inmaterial. Pero si hablamos de daño material, quiere decir que se llevaron el dinero entero, que las obras no existen. Y yo me pregunto, si eventualmente Carlos Bernal paga los 125 millones que le corresponden, el Estado entonces se queda con el dinero y se queda también con las obras, teniendo en cuenta además que algunos de esos proyectos aún no han sido pagados en su totalidad. Entonces se estaría quedando con el dinero de la indemnización, con las obras y lo que falta de cancelar a los contratistas, algo que no tiene ninguna lógica y que sería a todas luces ilegal, aún para un estudiante de Derecho. Eso. En conclusión, la sentencia contra Carlos Bernal en el caso de la reconstrucción de Manabí ha generado controversia tanto por su duración como por el monto de la indemnización. Aunque el Estado ecuatoriano busca demostrar firmeza frente a la corrupción, surge la pregunta clave: ¿se trató de una injusticia equitativa o de una acción selectiva que deja fuera a otros responsables involucrados? El futuro del caso dependerá de las apelaciones presentadas y del análisis que hagan organismos internacionales sobre posibles violaciones al debido proceso. Mientras tanto, esta situación sigue poniendo en evidencia las complejidades del sistema judicial ecuatoriano en materia de transparencia y justicia penal. Pero no solamente es eso, sino que va más allá. Frente a todo lo que estamos mirando este momento, lo único que se me encaja en la cabeza es que, bueno, es una persecución absurda e hija de, ya saben, porque no hay otra palabra. Cuando existen razones, pues hay que dar las razones. El caso de Fito, por ejemplo, sí, muy bien, recapturado, porque no es que lo capturaron, lo recapturaron, y eso haciendo por ahí sus amarres y sus chuecadas. Pero en el caso de un hombre que trabajó por Manabí, como el caso de Jorge Glass, de Carlos Bernal, perdóneme, ¿sabe qué? Quedaron como puercos. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Suscríbete ahora a Hechos Ecuador, para la gente que quiere información de verdad. Noticias al momento, todo lo